Hola, soy Ricker Silva y bienvenidos una vez más a Autos y Carreras. Esta semana que pasó terminaron los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona. Hablaremos de eso más adelante en el programa porque lo que se nos viene encima, aparte de que la Fórmula 1 también ya está lista, es la primera carrera de la IndyCar, el Gran Premio de Saint Petersburg el próximo fin de semana. Y pues muchas cosas han pasado, no hemos hablado mucho de la IndyCar en los últimos días en el podcast, pero claramente es uno de los campeonatos que con muchísimo más agrado que cualquiera tal vez seguimos en este podcast. Hay noticias, obviamente. Está casi confirmada la participación de Autos y Carreras en la Indy 500, de nuevo cubriéndola para todos ustedes. Estamos ya terminando de cuadrar los últimos detalles para poder estar una vez más desde el circuito de Indianápolis con toda la emoción de la competencia más importante del mundo. Pero por ahora lo que vamos a hacer es hablar de dos cosas importantes. Pues primero, conocer quiénes van a competir en la IndyCar este año y en ese punto pues una noticia muy triste para Colombia, que no va a haber ningún piloto colombiano en la parrilla pues desde hace mucho tiempo que esto no pasaba. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque a final del año pasado Gaby Chávez tuvo algunos problemas de desempeño en el coche y cuando Harding Racing empezó a probar pilotos como Conor Daly o Pato Howard o Colton Herta, siempre se mostraron con muchísimos mejores resultados que los que venía eh, dando Gaby Chávez y decidieron llegar a un acuerdo para terminar el contrato que tenía Gaby Chávez para este año con Harding Racing. Muy triste porque creo que Harding Racing también creció mucho el año pasado, en parte por el trabajo que había hecho Gaby y viene con un coche mucho más fuerte. Una nota ahí al margen un poco complicada es que a finales del año pasado Harding Racing se había unido con Steinbrenner, un muchacho que tiene dinero, que está corriendo, tiene, puso su plata para el equipo para poder poner un segundo coche y firmaron a Colton Herta y a Pato Howard. Y ahora todo se fue al piso porque resulta que el acuerdo inicial solo era de un motor con Honda para el coche de Colton Herta, el que tenía el coche, pues el único coche que tenía el equipo Harding Racing. Y tristemente no lograron conseguir el capital suficiente para pagar por el segundo auto para la temporada y hace apenas un par de semanas Harding Racing decidió también liberar de su contrato a Pato Howard y dejarlo como un agente libre en el peor momento del mundo, un día antes de las pruebas en Austin, Texas. Y, y bueno, pues realmente es una de esas cosas que uno no se explica por qué pasan, pero bueno, también son cosas que siguen pasando en el deporte del automovilismo. En el 96 iba a correr un equipo Lola con patrocinio de Mastercard en Fórmula 1 y al final nunca pasó, y ha pasado cosas similares en NASCAR y en IndyCar antes. Eh, Muy desafortunado el momento para Patricio Howard porque es campeón de la Indy Lights, tiene el dinero para correr, pero pues bueno, ahora le toca buscar una butaca. Y en este momento están casi que llenas las butacas para el año. Tendría que buscar un patrocinador muy fuerte, un equipo muy fuerte que pueda poner un nuevo carro a estas alturas del paseo, a una semana de empezar la temporada. Muy seguramente no va a estar en el Gran Premio de Saint Petersburg, y por cómo van las cosas tal vez sea muy difícil que pueda conseguir una butaca, por ejemplo, para las 500 millas de Indianápolis o un poco más adelante en el campeonato. Tiene un punto a favor, y es que vienen muchos pilotos de otras categorías que seguramente si no dan los resultados esperados, pues no van a poder mantener su butaca, y está muy peleado el campeonato. ¿Quiénes van a competir en la IndyCar este año? En AJ Foyt siguen Tony Kanaan y Matthews List.
Matthews List dio algunos buenos shows el año pasado, estuvo más o menos bien durante las 500 millas de Indianápolis, hizo puntos y bueno, eso le vale para quedar otra vez con el equipo de AJ Foyt. En el equipo de Andretti Autosports es uno de los equipos más grandes. Tiene 4 pilotos este año y un quinto en asocio con Hertha Autosports que se llama Andretti Hertha. En Andretti Autosports estarán Conor Daly, que probó el año pasado con Harding Racing, Ryan Hunter Ray, Alexander Rossi, que creo que es el piloto que puede estar en mejores condiciones anímicas, físicas y con un equipazo para poder aspirar al título, como lo hizo el año pasado, una muy buena lucha contra un Scott Dixon increíblemente fuerte. Seguramente este es el año que Alexander Rossi no quiere dejar escapar. Zach Beach, que va a su segunda temporada completa en la IndyCar, un chico muy joven, súper menudito, pero muy rápido, seguramente va a dar de qué hablar este año. Y por el otro lado, pues estaría en Andretti Hertha eh, Marco Andretti. Curioso, ¿no? El hijo del dueño de Andretti Autosports va en un equipo en asocio con un tercero, ¿no? Hombre, yo de ti hablaba con mi papá. El equipo Arrow Smith Peterson Motorsports, donde corrió el año pasado alguna carrera Sebastián Saavedra, viene con Marcus Ericsson, que se lo han robado de la Fórmula 1, otra categoría difícil, hay más espacio en IndyCar y sin embargo no hay tanto. Y estará con James Hinchcliffe, que seguramente tendrá ganas de sacarse pues todas estas cosas feas que pasaron el año pasado, haber quedado fuera de la Indy 500. Y bueno, a estar al lado de Marcus Ericsson seguramente será una gran experiencia. No es el primer equipo, el piloto que después de un paso con más pena que gloria en Fórmula 1 pues llega a la IndyCar y seguramente podrá tener una gran carrera y lo está demostrando Alexander Rossi, por ejemplo. Lo hizo también Montoya en el 2014 después de 7 años en la NASCAR. Así que bienvenido Marcus Ericsson a la IndyCar y mucha suerte a James Hinchcliffe para darle la vuelta a esos resultados del año pasado. En el equipo Carlin tenemos a 3 pilotos, Max Chilton, ex Fórmula 1 también, R.C. Enerson, un, un piloto estadounidense que correrá con el número 23, novato, que ha hecho muy buenos test en la pretemporada, y Charlie Kimball, un nuevo apellido de los que ya conocemos. En Chip Ganassi Racing, con 12 pilotos nomás, han reducido la cantidad de coches que tenían, pues está el campeón reinante, 5 veces campeón de la IndyCar, Scott Dixon, con el número 9 a defender su título, y un nombre que también tiene a Suecia completamente en shock para ver qué puede hacer en la IndyCar, Felix Rosenqvist, que ha estado en campeonatos de simuladores, en Fórmula E, y seguramente va a dar mucho de qué hablar. Seguramente tiene incluso más apoyo y es probable que tenga mucha más habilidad en esas manos que Marcus Ericsson, pero bueno, Suecia tendrá 2 pilotos este año en la IndyCar. Marcus Ericsson y Felix Rosenqvist con Chip Ganassi Racing. Otra persona que aparece aquí en la lista de pilotos con el equipo Clauson Marshall Racing es Pippa Mann. Aparece registrada sobre todo porque va a correr la Indy 500 con el equipo Clauson Marshall Racing. Esperemos que este año se le dé también la vuelta y pueda tener un coche que le permita llegar a la velocidad para clasificar en las 33 plazas que tiene la Indy 500. Santino Ferrucci, corredor de Fórmula 2, de GP3, antiguo compañero de equipo también de Tatiana Calderón, pues entra a la IndyCar con Dale Coyne Racing, haciendo equipo con Sebastián Bourdais, que entra a Dale Coyne Racing en el equipo que tiene apoyo también de Vasser y Sullivan. En el equipo Dragon Speed tendremos a Ben Hanley, un novato. En Dreyer and Rainbow Racing a Sage Karam, un piloto muy rápido que también lo hemos tenido ya en algunas temporadas anteriores. Y en Ed Carpenter Racing, un equipo que principalmente corre en los óvalos con Ed Carpenter. Él solo corre los óvalos, el resto sí corren más. Ed Jones, eh, un piloto muy rápido, ha demostrado cosas que puede hacer y seguramente Ed Carpenter le está ofreciendo un muy buen carro. Y Spencer Pigot. Este equipo tal vez es el único equipo, que, aunque ya tiene 3 coches y no es una operación muy grande,
sería muy chévere si Ed Carpenter llamara a Montoya y le dijera, hey, tienes un coche para la Indy 500. Tal vez es el único equipo disponible para un piloto que puede hacer cosas grandes en las 500 millas de Indianápolis. Harding Steinbrenner Racing entonces correrá solamente con Colton Herta, eh, obviamente hijo de Brian Herta, y tendremos una gran temporada. Ojalá tengan una gran temporada en Harding Racing. Tristemente no aparece por aquí Patricio Howard. Kyle Kaiser con Juncos Racing, y aparecen también abajo con McLaren, Fernando Alonso, que va a correr las 500 millas de Indianápolis, Jack Harvey con Meyer Shank Racing, Jordan King con Rahal Letterman Lanigan. También en ese equipo, que tiene 3 coches, estarán Graham Rahal, obviamente el hijo del dueño, y pues un piloto muy bueno, rápido, que ha estado a punto de ganar el campeonato, peleando ahí. Ojalá este año tengan un mejor coche. Y obviamente Takuma Sato, el kamikaze, el japonés volador. Taku 500 también, un vencedor de las 500 millas de Indianápolis hace un par de años, con Rahal Letterman Lanigan Racing. El equipo Penske, uno de los más fuertes del campeonato, con 4 pilotos. Tiene a Helio Castroneves, porque seguramente le van a dar el coche para las 500 millas de Indianápolis, y el resto de la temporada regular con Joseph Newgarden en el número 2, Simon Pagenaud y Will Power, el campeón actual de la Indy 500. Ese es el repaso de los pilotos que correrán este año. Tristemente no hay ningún piloto colombiano. Ojalá para la Indy 500 Sebastián Saavedra o Gaby Chávez o Montoya o Carlos Muñoz puedan encontrar el patrocinio y el apoyo necesario para poder tener un coche en las 500 millas de Indianápolis, que este año estarán fabulosas. La primera carrera entonces será el próximo fin de semana, el Firestone Grand Prix of St. Petersburg, en las calles de San Petersburg, con una parte del circuito en el complejo aéreo que tiene esta ciudad, esta bella ciudad en la Florida, y se dará inicio entonces a una competencia que es muy curioso que este año empiece antes que la Fórmula 1. Casi todos los años anteriores había empezado poco después de la Fórmula 1. La Fórmula 1 movió un poco las fechas, y también la IndyCar movió un poco las fechas, sobre todo porque es un torneo muy ajustado el de la IndyCar. Era un torneo de 5 meses largos, ni siquiera llegaba a 6 meses, con un montón de carreras, con muchas carreras seguidas, y los equipos pidieron un poco de espacio. Entonces vamos a tener en marzo 10 el Gran Premio Firestone de San Petersburg. Se va a transmitir por televisión. Recuerden que este año será NBC la que transmita la IndyCar, la NTT IndyCar, que también están estrenando patrocinador oficial. Y apenas 15 días después, el marzo 24, la carrera, tal vez la carrera más esperada del campeonato de la IndyCar este año, la IndyCar Classic, en el circuito de las Américas en Austin, Texas, en el mismo trazado que usa la Fórmula 1. Y de eso es de lo último que queremos hablar en este segmento dedicado a la IndyCar. Hace unos días corrieron los test de pretemporada oficiales en el circuito de las Américas en Austin, Texas, en el mismo trazado que usa la Fórmula 1 para el Gran Premio de Estados Unidos. Hubo 25 pilotos en total durante los días de test, más o menos la misma cantidad de pilotos que hay inscritos, sin contar obviamente ahí los nombres como Pipaman o Helio Castroneves o Fernando Alonso, que estarán solo corriendo durante las 500 millas de Indianápolis. Y cosas súper interesantes: el coche más rápido con un tiempo de 1.46.6 fue Colton Herta, novato, que corrió el año pasado solamente el Gran Premio de Sonoma con el número 88 de Harding Steinbrenner Racing, el coche donde estaba corriendo Gaby Chávez. Es muy importante, creo que el equipo ha hecho gran progreso. Creo que el año pasado, cuando empezaron a final del año a probar distintos pilotos y distintas cosas, lograron realmente mejorar y hacer un progreso importante con el coche, y creo que lograron mostrar un gran potencial durante
estos test con 88 vueltas. No son tests tan extensivos, tan exhaustivos como los que hace la Fórmula 1. Pues 88 vueltas en un par de días de test realmente no es tanto, ¿no? Un Fórmula 1 en un día de test puede hacer 130 vueltas. Eh, pero bueno, cada categoría es diferente. En Fórmula 1 los coches se están probando cosas completamente nuevas de un año al otro, nuevas configuraciones del carro, nuevas geometrías de suspensiones. Finalmente en la IndyCar también se pueden dar menos vueltas porque es el mismo coche que han corrido todo el año pasado, que estuvieron probando un poco antes, este es el segundo año de este chasis en la IndyCar, pero de todas formas ya hay mucha información y seguramente por eso giran menos. El segundo piloto que estuvo en los test, el segundo piloto más rápido fue Alexander Rossi. Ya sabemos, viene con todas las de ganar este año, con un equipo fortísimo de Andretti Racing. Creo que Andretti Racing le está dando muy duro y mucho trabajo a Chip Ganassi, a Penske, y seguramente van a tener una temporada muy buena. Will Power fue el tercero más rápido y digamos que también para hablar del resto de cosas importantes, Felix Rosenqvist fue el segundo novato más rápido con la posición número 6. Felix Rosenqvist es un sueco, hizo bastantes vueltas, es tal vez de los que más vueltas hizo con 114 vueltas. Y bueno, el resto de pilotos pues ya veremos cómo empiezan a, a mejorar sus cosas. Helio Castro Neves también estuvo girando en este test, quedó en la posición número 12, hizo unas pruebas, la verdad, muy discretas, en ningún día se lo vio como apretando muchísimo, seguramente estaba sobre todo haciendo trabajo para recoger datos que le sirvieran al resto del equipo Penske. El más rápido de Penske pues fue Will Power con la tercera posición y luego vemos dónde quedó el siguiente, después fue él y y ya no veo. Joseph Newgarden en la posición número 11. Y lo otro interesante es que es tal vez la primera vez que yo recuerde desde el 95 que estamos viendo carreras que la Fórmula 1 y la IndyCar comparten escenario. Tal vez hace algunos años compartieron el circuito de Gilles Villeneuve en Montreal, pero bueno, es la primera vez que vemos esto y claramente la Fórmula 1 es la Fórmula 1 porque son los carros con mayor tecnología y la diferencia de velocidad es abrumadora. Aunque si comparamos con los tiempos de carrera durante el Gran Premio de Estados Unidos del año pasado y los tiempos de los test, que tampoco es que es donde estén exigiéndose al máximo los pilotos, la diferencia es de 9 segundos entre, entre los tiempos de Fórmula 1 e IndyCar. Si comparamos, por ejemplo, con la pole, estamos hablando de 15 segundos fuertes entre la pole position y el tiempo más rápido en, en los test de la IndyCar. Las diferencias son notables, son muy importantes. Primero, bueno, el coche de Fórmula 1 tiene muchísima más potencia que el IndyCar y el coche de Fórmula 1 tiene un agarre sorprendente. Cuando uno ve la repetición a bordo de ambas categorías, pues el Fórmula 1 pasa por esas curvas increíblemente soportado, con un agarre sobrenatural respecto del IndyCar. El IndyCar se ve que es un carro que hay que manejar tal vez un poco más, pero pues el Fórmula 1 es sencillamente imbatible, es muy superior y ratifico un poco lo que decíamos alguna vez, que la Fórmula 1 lo que pasa es que también tiene unos frenos, pueden llegar al tope de velocidad, van a 320 por hora y en cuestión de 80 metros pueden meterse a una curva en U cerrada y no les pasa nada, es que no les duele un pelo. Hoy liberaron la onboard de Sebastián Vettel en Barcelona y está parando como en 60 metros antes de la curva, llega al vértice frenando, es una cosa realmente de locos. Entonces, con estos tiempos, con una categoría, con una perspectiva completamente diferente, mientras en la Fórmula 1
lo que se busca es hacer un desarrollo tecnológico muy fuerte, que los equipos tengan que invertir dentro de un marco de regulación muy restringido, cada vez más restringido. Pues de todas formas sigue siendo la categoría en donde más innovación se hace y por eso esos carros son tan fuertes. La IndyCar, en cambio, todos usan el mismo chasis, todos usan las mismas llantas, todos usan la misma suspensión. La única gran diferencia, y con este carro es todavía mucho más chiquita, es cómo se cuadra el coche, cómo se configura el coche para que cada piloto pueda sacar lo mejor de sí, cómo ajustar el carro para que cada piloto pueda aprovechar al máximo sus capacidades. Esto da, obviamente, cosas muy interesantes. Mientras en Fórmula 1 todo el ¿cómo lo digo? Toda la grilla está más o menos en 3 segundos. En la IndyCar hay apenas 1.2 segundos entre toda la grilla. O sea, es una categoría donde 25 carros están en 1.2 segundos. En el primer segundo quedaron todos los coches menos el último. ¿Sí? En Fórmula 1 no pasa eso. En Fórmula 1 puedes tener 3 segundos de diferencia, 4 segundos de diferencia entre el más rápido y el más lento. Así que con esta información y con la invitación para que vayan a ver el Gran Premio de San Petersburg, que seguramente lo van a transmitir por ESPN en América, les estaremos contando en Latinoamérica. Eh, Como pueden ver, estén pendientes de nuestras redes sociales, pues ahora pasamos a ver qué pasó en la Fórmula 1. Y luego más adelante, cuando hablemos el próximo fin de semana de lo que pasó en San Petersburg, vamos a hablar algunas cositas sobre lo que será los cambios que hicieron para la IndyCar, para las 500 millas de Indianápolis. Ahora pasemos a Fórmula 1. Fórmula 1 terminó unos días de test muy, muy impresionantes en Barcelona. Y voy a dar una pequeña opinión al respecto. Primero, creo que la primera semana de test de Fórmula 1 fue enfocada principalmente a lo que estos carros, a lo que los equipos van a sacar para el Gran Premio de Australia. Seguro los carros van a cambiar porque tienen datos, porque han hecho pruebas. Eh, los alerones delanteros que ha probado Sauber y Ferrari, que tienen la parte interna de los elementos aerodinámicos más elevada y los hacen caer mucho, mucho casi planos hacia las partes externas del alerón, han sido ya empezadas a probar por coches como McLaren, como Renault, que han empezado a ver que sí hay opciones de una geometría diferente, más similar a lo que tiene Sauber y Ferrari. Pero estos cambios son diferentes, son difíciles, sobre todo si es en el alerón delantero, porque el alerón delantero, al ser el primer elemento que corta el viento, no solamente está encargado de dar soporte adelante, sino de canalizar todo el flujo de aire de ahí hasta el final del coche. Entonces no es un cambio fácil. Toto Wolff dijo que sería un cambio de varios meses antes de que ellos pudieran, por ejemplo, implementar algo de eso. Pero obviamente ellos están abiertos a que un equipo haya dado con el clavo en otro aspecto. Eh, por otro lado, creo que Mercedes fue muy hábil a lograr levantar tantas dudas sobre si estaban andando al ritmo que era o no. Eh, Creo que si nos han engañado ha sido el mejor engaño, porque ni siquiera el año pasado, cuando no empezaron también la temporada, tuvieron un test de pretemporada tan flojo. Y creo que solo con decir que Ferrari siempre es el mejor en la pretemporada no basta. Ferrari el año pasado no fue el mejor de la pretemporada, fue el mejor de la temporada hasta agosto cuando fueron al Gran Premio de Alemania. ¿Sí? No estamos hablando de un equipo que simplemente llegó a cañar, llegó y ganó el Gran Premio de Australia. Durante las primeras carreras estuvieron peleándose la punta de tú a tú. ¿Sí? No hay que desconocer eso. ¿Sí? Ferrari no estaba cañando el año pasado y seguro no está cañando este año, que también ha estado muy fuerte, con tiempos muy buenos y sobre todo con dos pilotos con casi los mismos tiempos. Están andando en la misma décima de segundo. Eso también pondrá un reto más grande porque a lo mejor sea la primera temporada en, ya no sé cuánto, desde que conozco la Fórmula 1, en que Ferrari tenga dos pilotos que pueden llegar a ser campeones del mundo.
Cuando Schumacher estuvo con Irvine, pues se sabía que Irvine no daba la talla. Cuando estuvo con Rubens Barrichello, se sabía que tampoco daba la talla. Cuando estuvo con Massa, pues se sabía que también era muy superior. De pronto, en algún momento, cuando Massa estuvo con Fernando Alonso, pudo haber sido diferente. Pero pues realmente será la primera vez que Ferrari tiene dos pilotos con serias opciones y sobre todo intenciones de título. Y han aclarado muchísimo que no van a detener a los pilotos en en pista y que no tienen un piloto número uno. O sea, más o menos lo que han dicho es Charles Leclerc podrá pelearle las carreras y la posición en el campeonato a Sebastian Vettel, lo cual es muy importante para el deporte. Eh, entonces, lo que les venía diciendo, yo creo que en la primera parte de los test, la primera semana, estuvieron probando cosas que son la base para el inicio de la temporada. En la segunda semana, en cambio, vimos muchísimos más problemas de fiabilidad, motores reventados, partes que salían volando. eh, y creo que eso también es porque los equipos esta segunda semana empezaron a probar tal vez cosas que vendrán en las actualizaciones siguientes de los coches. La primera gran actualización será con el Gran Premio de España, cuando empecemos la temporada europea. Recordemos que la Fórmula 1 primero es un periplo por el sudeste asiático, irán a Melbourne primero, van a estar un tiempo fuera de Europa. Y cuando llegan a Europa, llegan al Gran Premio de España y ahí vuelven y estrenan carros, vuelven y ponen nuevas especificaciones, nuevas partes. Y yo creo que tal vez esta segunda semana estuvo más enfocada a buscar opciones para la madurez del vehículo con miras al inicio de la temporada europea. Por eso tal vez vimos también que los equipos se arriesgaron un poco más, pusieron más cosas, probaron partes, y seguramente es todo parte de un plan muy bien fraguado para empezar a madurar el coche. Y yo creo que también con lo que vieron en la primera semana, a lo mejor eso les motivó a empezar a trabajar cosas un poco más arriesgadas, porque si hay una cosa que tal vez sí está muy bien, es que está un poco más cerrada la grilla de la Fórmula 1. Si bien Ferrari y Mercedes siguen siendo los dos equipos de punta, pues tanto Honda como Renault al cambiar de equipo han logrado mejorar. Sí, Honda es la primera pretemporada que tiene en donde logran girar y girar y girar y girar sin tener problemas, y eso es algo que se tiene que ver reflejado en una temporada con mejores resultados, con un mejor ritmo de carrera, con mejores figuraciones, y lo mismo está haciendo Renault. Entonces muy seguramente la pelea de Renault y Honda, de los equipos de Toro Rosso, de Red Bull, de, de Renault por supuesto, va a ser, y de McLaren va a ser muy fuerte. Incluso vimos en algún momento un McLaren en el top 5 de la tabla, y eso pues llena de esperanza. Seguramente vamos a tener una temporada muy buena de McLaren, eh, y es probable que no sea arriesgado pensar que McLaren y Red Bull Racing pueden estar peleando de tú a tú y muy cerca, mucho más cerca de lo que pensábamos de la dupla Ferrari-Mercedes. En los coches que están atrás, el salto más grande tal vez lo dio Sauber, después de haber empezado la temporada al fondo de la tabla el año pasado, y esa recuperación que fueron teniendo a lo largo del año, pues hace que para este año el equipo antes conocido como Sauber, ahora Alfa Romeo Racing, está en una posición muy importante, muy interesante, con un coche aerodinámicamente disruptivo respecto de lo que se ha visto en la Fórmula 1, con un Kimi Raikkonen que tiene ganas de correr claramente. Seguramente va a poder hacer mejores cosas en Sauber y tener incluso más opciones de ganar una carrera con Alfa Romeo que con Ferrari. Eh, Creo que ellos fueron como la gran revelación del año. Y la otra triste revelación del año, pues Williams. Creo que Williams está en un momento muy difícil. Es cierto que perdieron 3 días del test de 8 días, pero al final lograron buenos tiempos, lograron una gran cantidad de millas recorridas en pista durante los test, pero pues no les alcanzó para ser más rápidos que lo que fueron el año pasado. Será un equipo que arranque al final de la tabla,
lo cual es muy triste. Un equipo que fue vencedor indiscutible en los años 90, que a comienzos de siglo fue de los pocos equipos que en algún momento pudo pelearle a Ferrari. Hoy verlo al final de la tabla pues es algo muy triste. En parte creo yo que es porque es un equipo que no tiene una cabeza visible en este momento. Si bien Claire Williams funge como directora técnica del equipo en cada carrera, pues sigue siendo una directora adjunta. Las decisiones no las está tomando ella del todo. Ella no tiene poder para tomar decisiones que de verdad lleven al equipo a cambiar, y mientras Frank Williams no deje el cargo del todo y le dé todo el poder que ella necesita o que alguien más necesita en el equipo, pues va a ser muy difícil que el equipo salga adelante. ¿Aquí hubo algún problema? No, estamos bien con el audio. Estamos hoy transmitiendo desde una ubicación diferente, de pronto por eso el audio no se escuche igual, y bueno, hemos estado haciendo también inversiones fuertes en micrófonos para que tengamos un sonido mucho mejor. Pero con este análisis los dejamos. La Fórmula 1 va a empezar en 2 semanas, o sea que ya es como si hubiéramos empezado la temporada. Acaba de terminar los test y en 2 semanas, que es el tiempo normal de espera, tendremos el debut de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, y ustedes lo van a poder ver por Fox Sports 3 en Latinoamérica. Y los que no tienen televisión por cable, pues es el momento de comprar F1 TV. F1 TV es el servicio over the top que está implementando la Fórmula 1 desde el año pasado. Para los colombianos, fantástico que desde el primer día Colombia fue uno de los países con acceso total. No todos los países tuvieron acceso total desde el comienzo, solo Colombia, Brasil y países con mucha trayectoria en Fórmula 1. Así que no lo pierdan porque está barato, es un buen servicio y seguramente van a disfrutar muchísimo las carreras por ahí. Las transmisiones todavía están solo en inglés, pero tendrán Full HD, transmisiones en vivo de todas las sesiones, de los tests también los tuvimos en vivo. GP3 ya no existe, pero Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1 todas en vivo por F1 TV Pro. Y además carreras históricas y documentales. Acaban de lanzar un documental sobre Schumacher muy interesante, muestra una faceta de Schumacher diferente de lo que uno siempre pensó, y obviamente han puesto carreras míticas como aquel Gran Premio de España de 1996, la primera competencia que ganaría Michael Schumacher con Ferrari en medio de un diluvio de los que ustedes ya no van a ver tal vez jamás en Fórmula 1. Soy Ricker Silva, esto es Autos y Carreras, y por fin empieza la temporada 2019. Se viene la IndyCar, se viene la Fórmula 1 para unirse a la Fórmula E y a la NASCAR, que ya están corriendo hace un par de días. Hoy ganó Joey Logano en Atlanta, patrocinado por Pennzoil, la Pennzoil 400. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Están haciendo una temporada brutal y seguramente seguirá Logano en la baraja de los pilotos para ganarse esta temporada de la NASCAR. Nosotros los dejamos, estamos preparando sorpresas, falta muy poco para que esté todo listo para irnos a Indianápolis este año. Traeremos muchas cosas para ustedes claramente, y obviamente no nos hemos olvidado, vamos a cubrir la mayor cantidad de eventos que podamos en el Autódromo de Tocancipá y del Campeonato Nacional de Automovilismo en Colombia. Creo que ahora sí ya no queda nada más por decir. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Dentro de poco también va a haber cambios en la plataforma. Estamos estudiando cómo mejorar este podcast. Chao, chao.